Buenas tardes a todos nuestros televidentes y bienvenidos al Storytech. Hoy tomaremos un tema de suma importancia. Para introducirnos en el tema, ¿usted sabe qué es la restauración? Ocurrida entre los años de 1815 y 1870, es un periodo en el que las grandes potencias europeas, tras la caída del Imperio Napoleónico, se dispusieron a reorganizar y reestructurar Europa, territorial, política y socialmente, siguiendo principios conservadores, y esto da inicio con el Congreso de Viena. Para esto nos enlazamos con Andrea. Vamos contigo, Andrea. Sí, Marlene, estoy en la capital austríaca con los embajadores de las principales potencias, como son Austria, Gran Bretaña, Rusia, Prusia y Francia. Como ustedes ya saben, el fin de este congreso es tomar acuerdos en torno a la restauración de monarcas absolutos y el reparto de territorios. Fíjate, Marlene, que otro dato importante del Congreso de Viena es la idea del legitimismo, que reafirmaba el origen divino del poder de los reyes. En virtud de este principio, Talleyrand logró reponer en Francia a los Borbones en la figura de Luis XVIII. Este sería considerado un monarca revestido de ilícita autoridad frente a los que habían alcanzado y el poder del uso de la fuerza. Caso de los revolucionarios franceses y Napoleón. Hoy en exclusiva para Storytech, la entrevista con el embajador francés. Charles-Maurice de Talleyrand-Périgot, que nos platicará la situación de Francia. Buenos días, señor embajador. Sabemos que usted es la figura importante dentro de la historia francesa. Pues así me catalogan algunas historiadoras. A partir de 1830, las fuerzas del cambio son liberalismo y nacionalismo. Comenzaban a abrirse paso a la dominación conservadora de Europa. ¿Qué pasó en Francia? En Francia, los liberales derrocaron al monarca Borbón Carlos X en 1830 y establecieron una monarquía constitucional. El apoyo político para el nuevo monarca, Luis Felipe, primo de Carlos X, vino de la clase media alta. Claro, el nacionalismo fue la principal fuente ideológica de las otras revoluciones desarrolladas en el mismo año. ¿Qué me puede comentar acerca de la Revolución Francesa? La revolución en Francia fue de nuevo la chispa que encendió la revolución en otros países. Severos problemas económicos a partir de 1846 produjeron tácitas carencias en Francia a la clase media baja. Obreros y campesinos y al mismo tiempo miembros de la clase media reclamaban el derecho al voto. El gobierno de Luis Felipe se negó a hacer cambios y la oposición creció. Cuando la monarquía fue finalmente derrocada en 1848, ¿qué fue lo que hizo el gobierno provisional? El gobierno provisional convocó a la elección de los representantes a una asamblea constituyente que elaborarían una nueva constitución. La elección se realizaría mediante el sufragio universal masculino, o sea que todos los hombres adultos podían votar. Las elecciones se realizaron en diciembre de 1848. Luis Napoleón, este sobrino del famoso monarca francés, obtuvo una razonante victoria. ¿Qué nos puede comentar sobre la unificación italiana? Porque sabemos que Francia estuvo muy cerca de este hecho. Oh sí, Francia fue muy importante, pues el rey nombró primer ministro a Camilo Benso. Este era un nuevo líder político, el cual aplicó una política de expansión económica que incrementó los ingresos del gobierno y permitió dotar al reino de un gran ejército. Benso sabía que el ejército de Piamonte no era suficiente fuerte para derrocar a los austriacos, así que estableció una alianza con el emperador francés Luis Napoleón. Después provocó que los austriacos declararan la guerra en 1859. Este resultado final del conflicto que consiguió fue un arreglo en paz que concedió a los franceses para forjar una alianza. ¿Por qué entraron en disputa Prusia y Francia? En 1870, durante la guerra franco-prusiana, las tropas francesas se retiraron de Roma y su retirada permitió al ejército italiano anexar Roma el 20 de septiembre de 1870 y Roma se convirtió en la capital del Estado italiano. Y la participación de
Guillermo I designó como primer ministro al conde Otto von Bismarck, prácticamente de la política de realidad. Bismarck generó desacuerdos con los austríacos y los obligó a la guerra el 14 de julio de 1866. Los prusianos después de esto fueron derrotados el 3 de julio. ¿Por qué entraron en disputa Prusia y Francia? En 1870, Prusia y Francia se enfrascaron en una disputa por la candidatura de un pariente del rey prusiano al trono de España. Bismarck aprovechó para incitar a los franceses de declararle la guerra a Prusia el 19 de julio de 1870, que es la guerra franco-prusiana. ¿Y después de eso qué prosiguió? Luego, los ejércitos prusianos entraron a Francia en Sedan de 2 de septiembre de 1870. El ejército francés completó su monarca y Napoleón III fue capturado. ¿Y cómo terminó el conflicto? París se rindió el 28 de enero de 1871 y un tratado oficial de paz se firmó en el mes de mayo. Francia tuvo que pagar 5 millones de francos y ceder las provincias de Alsacia y Lorena al nuevo Estado alemán. Gracias, señor Talleyrand, por comentarios y por dedicarnos el tiempo para esta entrevista. Es para mí un honor. Bienvenidos a una emisión más de Historytech. Y ahora hablaremos un poco más sobre el imperialismo, el cual fue impulsado por Jules Ferry, ya saben, para impulsar la autoestima nacionalista francesa. Y a partir de ahí se originan más sucesos, pero para tener más información, vamos con nuestra compañera Andrea. Claro, Marlene, me encuentro ahora mismo con la historiadora especializada en Francia, quien nos responderá algunas preguntas. Buenas tardes, solo para introducirnos al tema, ¿qué es el imperialismo? Buenas tardes. El imperialismo surge de 1870 a 1914, donde estados europeos se dieron a la tarea de arrebatarse territorio. ¿Y qué nos puede decir de los eventos más relevantes de estos años? Recuerdo que a principios de 1870 la dictadura de Napoleón III se convirtió en una monarquía y el 1 de septiembre sucedió la batalla de Sedan. ¿Y qué fue la batalla de Sedan? Fue cuando Francia declaró la guerra a Prusia. Esto dio a la guerra franco-prusiana y resultó en la captura de Napoleón III y su ejército. Oh, muy bien. Cuéntame más. También esto dio como consecuencia la proclamación de Francia como Tercera República. ¿Y qué me podría decir del Tratado de Paz Preliminar con Alemania? Esto ocurrió en 1871. Se hizo para sentar las bases para el restablecimiento del Imperio Alemán. Y otro evento muy importante en esto del imperialismo fue la toma de la ciudad de Hanoi en 1874, al igual que cuando convirtió al Imperio Vietnamita en un protectorado francés, e hizo lo mismo con Madagascar en 1876. Pero fue en 1877 cuando Francia incluyó sus nuevas posesiones a la nueva Indochina francesa. Pero esto no fue todo lo que ganó Francia en el imperialismo, ¿sí? No, claro que no. De hecho, Francia fue uno de los países con más movimiento en lo que es el imperialismo. Entre 1884 a 1885, Francia y Reino Unido acudieron a una conferencia de Berlín, organizada por el canciller de Alemania, para resolver problemas de la expansión colonial en África y para resolver su repartición. Para 1899, Francia ya ocupaba la Costa del Marfil y para finales del mismo nace la Segunda Internacional, la cual es una organización formada por los partidos socialistas y laboralistas que deseaban coordinar la actividad como la Internacional Socialdemócrata. Y con esto finalizamos el imperialismo en Francia. Muchas gracias. Bienvenidos a una emisión más de Historytech. Esta vez vamos a hablar del periodo entre guerras al final de la Segunda Guerra Mundial. Estamos reunidos aquí para entrevistar a un civil en Francia y vamos a hacerle unas preguntas acerca de la Gran Depresión y de las consecuencias que puede conllevar a esto. También le preguntaremos ciertas cosas sobre la situación tan grave que se está viviendo ahora
acerca de la Segunda Guerra Mundial y qué puede o qué ocasionó la Gran Depresión que afectó la Segunda Guerra Mundial en la vida de los franceses. Aquí tenemos a una bella dama a quien nos dirá todos los hechos que ha pasado ella, tanto malos como buenos, ¿qué ha pasado? También le vamos a preguntar acerca de qué siente que pasa en la Segunda Guerra Mundial. Si estuvo bien que Francia y el Reino Unido se hayan enojado por que Hitler no respetó el Tratado de Versalles y por qué. También queremos saber qué efecto tiene entre ellos la publicidad que se hace ahora en diferentes países de los aliados, tales como Francia y Gran Bretaña, todos ellos. Queremos saber qué opina la gente, porque al fin y al cabo el pueblo es la gente. Hablando a Estados Unidos, ya que nosotros ya conocemos, tenemos presente que usted, Francia, ha sido el país más grande en Europa debido al gran control que se tiene. El control económico es muy bueno en París y Francia era tan fuerte y es tan fuerte que no se sintió la Gran Depresión hasta los años consecuentes. Queremos saber qué siente usted. Después de la Gran Depresión había perdido todas mis pertenencias, me sentí desamparada. Lamento mucho a las personas que les pasó peor que a mí. Queremos saber qué piensa usted, que es bueno, que es malo, que Hitler no haya exigido el Tratado de Versalles, no haya llevado concretamente lo que estrictamente dice el Tratado de Versalles. ¿Y por qué no lo hizo? El Tratado de Versalles se creó para que hubiera paz entre los países. Pienso que si Alemania no le hace caso, debería tomar fuerzas para hacerlo entender que no puede hacer eso. Ahora, queremos saber qué siente usted con la publicidad de Estados Unidos. La publicidad en estos tiempos no me atrae mucho, pero en ciertos carteles pues me hace sentir orgullo por mi país. De países aliados con la Segunda Guerra Mundial o con la Primera. Aquí tenemos. ¿Qué piensa usted acerca del gobierno? ¿Se le hace bueno, se le hace malo? ¿Qué pasa en el gobierno? La Gran Depresión sabemos que sufrió mucho, ya que millones de personas perdieron empleo y miles quedaron en cada calle. Queremos saber su opinión. Pienso que la política en mi país está pasando por algo grave, pero no digo que esté mal, solo que es temporal. Queremos ver qué siente usted con esto. ¿Qué la conlleva a seguir adelante? ¿Está acaso la visita? ¿Está acaso qué le hace sentir a usted? ¿La publicidad que ahora se está usando para usted es buena? ¿Es mala? ¿Ayuda o no ayuda al país? Queremos saber eso. Gracias por responder y queremos saber una última cosa. Principales publicidades. Bienvenidos al último episodio de Storytech. En este periodo vamos a hablar de 1946 a 1989, que cubrirá los acontecimientos de la Guerra Fría. ¿De qué manera participó Francia en la Guerra Fría? Francia no tuvo gran impacto en la Guerra Fría. Lo que se puede decir de ella es que perdió colonias y se unió a la OTAN. ¿Qué es la OTAN? La OTAN es la organización del Tratado Atlántico Norte. Y es así como terminamos una edición más de Storytech. Hasta la próxima.